Listo. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el webinar de hoy con el uso de datos a partir del SPA-10. Mi nombre es Mónica Castilla, represento a la empresa Analítica Académica, una empresa que hace consultoría en educación superior apoyada en soluciones tecnológicas. Una de nuestras líneas de trabajo es la analítica de datos. En este caso les queremos compartir las analíticas que hacemos de datos de la base abierta de SPA-10, que es uno de los sistemas de información con que cuenta el Ministerio de Educación Nacional. Vamos a empezar en principio. Vamos a revisar lo que es deserción, vamos a mirar y tratar de entender algunas gráficas, luego vamos a entrar a definir conceptos y al final vemos qué es esta herramienta y por dónde se le puede sacar información a este tipo de herramientas. En los procesos de autoevaluación de programas, en toda la parte de bienestar, siempre preguntan en ese factor y en esa condición de calidad, sea para registro calificado o sea para acreditación de alta calidad del programa, siempre nos preguntan qué se hace, cuáles son la información sobre deserción y éxito estudiantil y cuál es el tipo de intervención que se ha hecho, pero para hablar de ello pues siempre tenemos que tener datos de esa deserción de por lo menos los últimos 5 años para poder uno decir algo al respecto. Entonces puede uno encontrar gráficas como estas que salen directamente de este sistema de información que se llama SPA-10, que la sigla significa Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior. Entonces encontramos, esto es para a nivel de las CIES del país, yo voy a mirar un concepto que se llama deserción anual. En este concepto de deserción anual yo tengo dos tipos de variables. Una que es la deserción y lo opuesto que es la permanencia o retención. Los que se van y los que se quedan. Entonces, que uno encuentra que las tasas de deserción anual, o sea, cada año se van más o menos, aquí tenemos los datos, para todas las CIES, instituciones de educación superior en el país, independientes de si son públicas o privadas, o si son instituciones universitarias, tecnológicas, técnicas profesionales. En promedio, al año se le va, en estos últimos años que miramos, aquí lo tienen de 1998-1 a 2019-1, pero extraímos aquí datos específicamente de los últimos 5 o 6 años, en donde vemos que las tasas de deserción anual son del 13.71, 13.85, 11.79, 13.55. Si usted lo ven más o menos en promedio está alrededor del 13% anual. Siempre escuchamos que las tasas de deserción en el país están alrededor del 50 al 52%, se llama deserción por corte. Ya vamos a mirar los conceptos. Pero por año, de toda la gente, de todos los estudiantes que están en esa universidad, de todos los programas en el año, aproximadamente se le está yendo un 13 o un 14% de su población. Si es una universidad, si ustedes ven, es una gráfica muy similar, está por debajo del 20%, y lo interesante cuando uno analiza unas gráficas de estas, las gráficas, digamos, tendrían varias opciones. Perdón, las gráficas con la línea de tendencia, o se mantienen más o menos estables en el tiempo, lo cual yo podría decir es bueno, o también puedo decir, pues, no he hecho nada por bajarlo, o eso es lo que pasa. Cada uno debe tener como una explicación a una línea de tendencia y un patrón que esto está mostrando, ¿sí? Entonces yo digo, sí, la estoy manteniendo por debajo del 20%, ¿cierto? En donde mi deserción anual es del 12, 11, 10, 11, digamos que estamos sobre el 11,5 o 12% cuando es una universidad. Cuando es una institución universitaria o tecnológica, puede estar alrededor del 13, 14%. Cuando es una institución tecnológica, puede estar alrededor del 16, 17%, tiende a subir un poco más. Tiene momentos que trata de bajar, pero vuelve y sube llegando casi al 20%. Y si es una institución técnica profesional, está por encima del 20%.
casi que entre el 20 y el 40% es como la tendencia, aunque acá en los últimos años ha tendido a bajar. Entonces, digamos, cuando está uno sentado frente a un proceso de autoevaluación, lo que tiene es esto, si es que lo tiene, ¿no? Pero lo que normalmente debe tener son gráficas o tablas como la de abajo, que lo que está mostrando es la deserción, los que se van y los que se quedan. Y lo que hay que analizar, bueno, este tipo de cosas es normal, este tipo de cosas las debería tener más bajas. ¿Cuál es ese nivel más bajo que yo debería tener? ¿Qué causa que yo mantenga esos niveles de deserción tan altos? Son las preguntas que uno normalmente debería ponerse a hacer para resolver esto. Pero pensemos si es un profesor que tiene un área disciplinar específica X, con maestría, con doctorado, especialización, lo que sea, de pronto no está muy acostumbrado a oír estos conceptos de deserción anual por corte, promedio acumulado. Entonces, a veces dicen, bueno, ¿y cómo analizo este tipo de cosas? Entonces, frente al hecho de que hay que analizar esto porque es bien importante, porque es cuántos de los estudiantes que me ingresan en cada periodo y los que mantengo durante todo el tiempo, cuántos de ellos se me están yendo, para ver al final también cuántos se me están graduando. ¿Qué sería lo ideal si yo fuera una decana o una directora de programa de carrera? Pues uno diría, bueno, ¿y qué hago para disminuir esto? Para que con la gente, si venimos hablando en estos tiempos que la cantidad de matrículas ha venido cayendo, o sea, cada vez hay gente que menos se está matriculando. ¿Cómo hago para que no se me vayan? Porque si fuera eso que me están bajando de entrada y se me están yendo en el proceso, pues la cosa es grave. Entonces uno como decana o como directora de carrera de programa se debería preguntar, bueno, ¿y esto qué significa para mí? ¿Dónde puedo conseguir más información que me indique más o menos qué pasa con todo esto? Y para hacer los comparativos. Entonces, en ese proceso, como les decía yo, de aseguramiento Mónica, de la calidad, ¿sí? Mónica, espera un momento. ¿Alguien más tiene algún problema con el audio? Por favor, ¿me pueden confirmar si nos están escuchando sin problema? César, no sé si puedes revisar que de pronto el problema sea de tus parlantes o de tus audífonos. Bueno, gracias, Mónica, con permiso. ¿Seguimos? Ok, perfecto. Bien, entonces, en el sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior, entonces nosotros vamos a encontrar que hay, lo habíamos visto con la primera presentación de SNIES, que ese sistema tiene tres componentes, uno de información, uno de evaluación y uno de fomento. En el de evaluación ya revisamos lo que era el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, que era el SNIES, y hoy estamos revisando un segundo sistema que es el SACES, que es el Sistema de Prevención de la, perdón, SPADIES, que es el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las instituciones de educación superior. Entonces veamos qué es el SPADIES. Como su nombre lo indica, es un sistema para prevenir la deserción. O sea, es preocupante que de una corte, es decir, de los muchachos que empiezan hoy, por ejemplo, al 2021, el primer semestre de 2020, que no se vayan a graduar, sino la mitad de estudiantes de esa corte, de esos que empiezan el primer semestre en 2021, porque esas tasas en deserción en promedio pueden estar por el 52, 50, 48%. Entonces, frente a eso, el Estado determinó armar un sistema como este, que básicamente permita hacer una prevención de la deserción. Es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional que incluye una plataforma que es una base de datos que ahora la vamos a revisar, donde se va a consolidar y se ordena información que remiten directamente las instituciones de educación superior para hacer seguimiento entonces a las condiciones académicas y a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que ingresan a la educación superior. En general conocemos pues que hay unos factores que son determinantes de esos procesos de deserción. A veces serán relacionados con el nivel socioeconómico, si vienen de colegio público o privado, si saben hablar inglés de entrada o no, si la mamá tiene un adecuado nivel educativo, si trabajan o si solo estudian.
Entonces, se han encontrado a través de estudios una serie de determinantes que es interesante tenerlos en cuenta para ver si uno piensa que hay factores estructurales que como universidad pudiera manejar para bajar esa deserción, o en definitiva no, o qué tipo de factores uno sí podría manejar y cuáles factores no. Entonces, el ESPA-10 permite a través de los datos que se acumulan allí, mirar cuáles son esas condiciones académicas y cuáles son esas condiciones socioeconómicas de los estudiantes que pudieran en un momento favorecer la deserción o favorecer la permanencia. Por ejemplo, se ha visto que datos como que los muchachos estén becados hace que de alguna forma se convierta en un factor protector de deserción. Entonces uno podría tener acceso a toda esa información y tratar los datos de diferentes maneras, utilizando herramientas de inteligencia de negocios, machine learning, inteligencia artificial, etcétera, para poder determinar cuáles de esos factores estudiante a estudiante pueden ser los que estén determinando ese resultado de deserción o de éxito académico. Entonces, vámonos ahora sí a conceptos. Mostramos primero esas gráficas, pero es muy importante tener en cuenta el concepto. ¿Qué es deserción? Es un estado de un estudiante que de manera voluntaria o forzada puede ser, por ejemplo, por condiciones económicas, no registra matrícula por 2 o más periodos académicos consecutivos del programa. O sea, quiere decir, si un periodo académico es un semestre, quiere decir que en un año no registra matrícula. Y no se encuentra ni como graduado o retirado por motivos disciplinarios. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está este? La deserción, entonces, es el resultado del efecto de muchos factores propios de las personas, individuos, ciertas capacidades o conocimientos, o no tenían la motivación, etcétera, o factores académicos de pérdidas o repetencia de asignaturas, factores institucionales o factores socioeconómicos, en donde una de las cosas que se ha visto, aunque no se puede decir que sea un factor el que determine esto, sino varios factores, puede ser el factor de financiamiento y el factor económico para los estudiantes. Entonces, en el sistema en ESPA-10 se habla de 3 tipos de desertores. Desertor del programa es el estudiante que no se matricula en el mismo programa académico durante 2 o más periodos, ¿cierto? Y no se encuentra ni como graduado retirado. Ese es el desertor del programa. Entonces, la Universidad del Rosario es el estudiante de jurisprudencia o derecho que no tenemos razón de él durante por lo menos un año. El desertor de la institución es el estudiante que no se matricula en una institución de educación superior durante 2 o más periodos académicos consecutivos y no se encuentra como graduado o retirado. Entonces, no sabemos qué pasó con ese estudiante en esa institución. Es posible que el estudiante de jurisprudencia de derecho dice, yo ya no quiero estudiar más derecho y me voy a pasar a sociología, por ejemplo. Pero después de que se revisa esto, ni se encuentra en derecho ni se encuentra en sociología, entonces no está dentro de la institución de educación superior. Y el desertor del sistema es el estudiante que no se matricula en ningún programa, en ninguna institución, durante 2 o más periodos consecutivos y no sabe si es graduado o retirado. Entonces, definitivamente, es el estudiante que puede haber cambiado de estudiar en el Rosario y se pasa a la Javeriana en Bogotá, pero después no se tiene razón del estudiante, entonces desaparece del sistema de educación superior. Entonces son los 3 conceptos que nosotros podemos encontrar. Normalmente, digamos que a nivel de programas académicos y para hacer todo el proceso de intervención sobre deserción y éxito académico, que sería el concepto contrario, uno se sienta y se fija mucho más en la deserción por programa, porque es importante que, digamos, a ese nivel, voy a decir más micro, se trabaje con esos estudiantes y con un número específico de estudiantes para disminuir esas tasas de deserción. Tenemos también otros conceptos dentro de ESPA-10, que es la deserción anual, que es el porcentaje de estudiantes desertores identificados que estuvieron matriculados. Porcentaje de estudiantes desertores identificados en temas 2 que estuvieron matriculados en el periodo T. ¿Qué quiere decir eso? El estudiante que se matriculó en el primer semestre del 2018. Y cuando yo voy a mirar hacia atrás, digamos, yo me sitúo en 2019, un año después, ese estudiante ya no está matriculado.
O sea, no estuvo matriculado ni en 2018-1 ni en 2018-2. Por eso es el periodo anual. Eso se llama deserción anual. La siguiente deserción es la deserción por corte, que es el porcentaje acumulado de estudiantes de una corte que no ha registrado matrícula por 2 o más periodos consecutivos en un programa académico de una institución de educación superior hasta un semestre determinado. Es decir, el número acumulado de desertores de una corte hasta un semestre determinado son los primíparos de esa corte. ¿Qué quiere decir? Digamos que yo me matriculé a un programa en el primer semestre del 2015-1. En 2015-2 ya no aparecí matriculado. En 2016-1 no aparecí matriculado. Entonces yo paso a 2016-2 y veo que entre 15-2 y 16-1 no estoy matriculado. Entonces yo soy desertor de la corte que inició en el primer semestre del 2001. Esa es la deserción por corte. Entonces la anual es todos los estudiantes de ese programa. Volvemos, por ejemplo, a sociología. Digamos que estamos mirando sociología en la Universidad del Rosario. Entonces son todos aquellos estudiantes de sociología de todos los semestres de la carrera que no aparecen matriculados durante un año. Y la excepción por corte son esos estudiantes de sociología que empezaron en 2015-1 y que un año después ya no están matriculados. Esa es la deserción por corte. Esos son los datos que escuchamos frecuentemente, que hay deserción por corte del 48, 42, 50, 52%, lo cual quiere decir que, y es una situación muy complicada porque nos está diciendo que de cada 2 estudiantes, un estudiante se retira y no va a terminar. Es muy, muy complicado. Y luego viene la deserción promedio acumulada, que es la proporción de estudiantes de todas las cortes que no han registrado matrículas por 2 o más periodos en una institución hasta un semestre determinado. Entonces yo voy a decir, voy a mirar los estudiantes de la corte 2015-1, 2015-2 y 16-1, que digamos, me paro en 2017-1, que no han tenido matrícula en ese tiempo. Entonces, se acumulan los de la corte 2015-1 que a 2017-1 no se han matriculado, los de la 15-2 y los de, por ejemplo, la 16-1. Esa es la deserción promedio acumulada. Digamos, y esa es una sugerencia que hacemos, pues aquí hay muchas variables que uno puede mirar, pero digamos que hay 2 que son fácilmente leíbles, fácilmente identificables, que es la deserción anual y la deserción por corte, más que la promedio acumulada, y es un poco lo que les sugerimos que la usen, sobre todo si están empezando a utilizar este tipo de sistemas. La de corte es cuántos de esos estudiantes primíparos en un momento dado ya no están, y la deserción anual cuánta gente se le está yendo. Las deserciones anuales, como les mostré en las gráficas al inicio de la presentación, pueden estar alrededor, si están súper bien, pueden estar alrededor del 5%, y si no están también pueden llegar hasta un 40%, dependiendo las universidades, dependiendo si es universidad, institución universitaria, tecnológica o técnica profesional. La deserción por corte en universidades que más o menos también están llegando por ahí sobre el 30 al 32%, pero en promedio se están manteniendo alrededor del 50%. Entonces, ese es el análisis que uno puede hacer con SPA-10, digamos, estos 2 indicadores. También puede ser revisada, es un poco más compleja de poder hacer el análisis, pero es mucho más sencillo hacer análisis sobre deserción anual y deserción por corte, y eso ya lo sitúa uno en qué es lo que está pasando con los estudiantes del programa específico que uno esté gestionando en un momento dado. Hay otros datos como la tasa de supervivencia, que es la proporción de estudiantes en cada semestre que permanecen matriculados luego de haber sido primíparos de un programa académico de una institución. Recuerden, si la deserción por corte yo estoy diciendo no están matriculados en 2 semestres, entonces me doy cuenta como al año, miro retrospectivamente y veo que ya no están. En la tasa de supervivencia, como director de carrera del programa como decano, yo puedo decir, bueno, ¿cuántos muchachos de los que empezaron ahí van quedando? Y también puedo hacer un análisis sobre esos que van quedando. Y en la ausencia intersemestral es la proporción de estudiantes que estando matriculados en un semestre son clasificados en el siguiente periodo, o sea, no están matriculados en el siguiente periodo. Entonces eso también es lo que se me están yendo en el siguiente periodo.
Digamos que tanto la tasa de supervivencia como la ausencia intersemestral le puede servir a quien hace gestión del programa como una alerta. ¿Cuántos están quedando y cuántos se le están yendo? En la deserción por corte o por periodo me está diciendo después de 2 periodos quién no estuvo. En cambio en estos me va diciendo periodo a periodo cómo está haciendo la cosa y de pronto se pueden generar intervenciones mucho más temprano. Una de las variables que también aparecen en SPA-10 es apoyos académicos, que es una de las variables que evidencia, por ejemplo, cómo viene tratando la institución la deserción, con tutorías, con monitorías, con nivelaciones o con apoyos financieros, etcétera, etcétera. La universidad reporta al SNIES y al SPA-10 este tipo de información. Si se hace tutoría o no a los estudiantes, qué tanta tutoría, qué tanta monitoría, qué tipo de apoyos académicos se están haciendo para favorecer la retención de estudiantes. Entonces, estos que vienen siendo, y yo digo entre comillas, de alguna forma, factores protectores, pueden mejorar esas tasas de deserción, y es una variable que vamos a encontrar en el SPA-10 como lo vamos a ver ahorita. El SPA-10 no solamente entonces me da la información de deserción, sino me está diciendo también cuántos graduados hay. Hay dos conceptos que manejamos que en un momento parecieran iguales, que es graduados y egresados. El graduado es el que recibe el grado. El egresado es el que terminó materias y aún no se ha graduado. Entonces, el SPA-10 les va a dar información sobre graduados. Estudiantes que han recibido el grado por parte de la institución porque terminaron todas sus asignaturas y obtiene el título. El egresado, como les digo, no se ha graduado todavía. ¿Qué nos va a mostrar? La tasa de graduación acumulada, que es la proporción de estudiante de todas las cortes que se han graduado de un programa académico hasta un semestre determinado. Es decir, el conteo acumulado de graduados hasta un semestre determinado en todas las cortes que tiene hasta ese semestre sobre el total de primíparos de dichas cortes. Normalmente uno puede decir, si mi programa es de 8 semestres, ¿cuántos estudiantes de todas esas cortes, digamos, voy a empezar una corte, en la corte que es 2015, 8 semestres después se ha graduado? ¿Qué tanta gente se me habrá graduado de esa corte? Pero de la corte de gente que estuvo en 2014-2, 2014-1, 6 meses antes, un año antes, para ellos ya no sería 8 semestres, sino para ellos sería 9 o 10 semestres. En el año 2018-1, en el periodo 2018-1, por ejemplo, que ahí cumplieran los 8, 9, 10 semestres, ¿cuánta gente se me ha venido graduando? Y uno ahí también va mirando, por un lado, qué tanta gente se me está yendo en la deserción por corte y por periodo, pero qué tanta gente se me está graduando. Entonces le dan a uno como todo el panorama. El panorama es así. Vienen bajando las matrículas en educación superior, listo. Pero yo mantengo una tasa de deserción por corte del 50 y resulta que del 50 restante, a los 8 semestres que termina la carrera, solo se me está graduando el 20 o el 30%. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago? Y con el 20 o el 30 restante de ese 50 que me hizo falta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se está graduando? Entonces, todos estos datos le permiten a uno hacer análisis sobre la situación en la trayectoria académica de los estudiantes para poder tomar acciones sobre esto. Realmente, en Colombia, la población que puede estar en edad para ingresar a las universidades, vamos a ver, entre los 17 y los 25 años, puede estar alrededor de 4 o 5 millones de personas, de los cuales hoy en el sistema educativo están 700.000 personas. De esas 700.000 personas, la mitad pierden, y de la mitad que pierden, solo un 20 o 30% se gradúan en el tiempo establecido, lo cual es muy complicado. Entonces, las universidades tienen a su disposición este tipo de herramientas para poder hacer la trazabilidad en el tiempo de qué pasa con la deserción, qué pasa con la graduación y cómo hay que intervenir. Y entonces habrá información sobre una serie de variables que nos pueden servir para analizar toda esta situación. ¿De dónde viene entonces la información del SPA-10? La información del SPA-10 pues viene de las instituciones de educación superior, quienes van a reportar esa información semestralmente, quién está matriculado, en qué corte se matriculó, quién sigue matriculado 6 meses después, un año después, quién desertó,
analiza el fenómeno y la efectividad de las medidas tomadas, entonces dice, como medidas de apoyo académico hemos hecho esto, y las va reportando. Luego el ministerio desarrolla y administra este sistema, analiza el fenómeno, diseña y evalúa políticas públicas para contrarrestar la deserción. Entonces, el ministerio pues también tiene toda esta información que han dado las 300 y tantas instituciones de educación superior que tiene el país, y desde ahí puede generar política pública. ¿Qué aporta el ICETEX? El ICETEX entonces aporta información de créditos y evalúa la efectividad de los mismos. Se ha visto en general que el tener una beca o un crédito es de alguna forma un factor protector, más que pagar la plata de bolsillo o de las diferentes entidades de financiación. Claro. Entonces, ahí hay un factor protector, como lo puede ser el caso de la generación o como lo fue en un momento dado Serpilopag. Esos son, por política pública, son factores de alguna forma protectores. ¿El IFES qué aporta? El IFES entonces aporta la información de las pruebas de estado, cómo le fue a la gente, si tiene un nivel alto, medio, bajo de resultados de pruebas de estado, e información socioeconómica registrada en los formularios de las pruebas. Entonces ustedes van a tener la información de los estudiantes que finalmente se les presentan a ustedes. Cuando ellos presentaron el IFES, ¿cuál era, digamos, el estado de todas esas variables que ahorita las vamos a mirar con más calma? Entonces, ¿por qué esas variables? Porque por diferentes estudios se han visto que estos son determinantes de la deserción. ¿En qué porcentaje? Eso depende de los análisis que se hagan, qué tanto está influyendo una o más de una en el resultado final de deserción. Desde la información individual es muy importante género y edad, ¿cierto? Y la información viene desde el IFES en el momento en que el estudiante presentó el IFES. Si ustedes tienen estudiantes que presentan el IFES ahorita, en marzo del 2020, e ingresan en junio o julio del 2020, pues tendrá esta información muy cercana para hacer los análisis. Pero si se presentaron, son estudiantes que se presentaron cuando tenían 17 años a saber 11, pero cuando tienen 22 se presentan a la universidad, pues ya esa información, pues no, de estas variables en algunas información no les va a servir. Información académica, por ejemplo, la tasa de repitencia y los puntajes de IFES, cómo llega el estudiante con esos puntajes de IFES. Si llegaron en general con puntajes medios, altos o bajos, todos sabemos que si uno tiene la forma de seleccionar sus estudiantes de forma adecuada, porque tiene una buena cantidad de estudiantes de donde trata de escoger los mejores. Una de las cosas o uno de los parámetros que determinan que uno tenga los mejores estudiantes es que pueda escoger estudiantes con adecuados puntajes de IFES. Por ejemplo, uno dice, yo solo voy a tener aquí de 300 o 320 para arriba, 350 para arriba, pero de 250 para abajo ninguno. O al contrario, a mí, como no tengo mucha posibilidad de escoger porque mis inscritos no son tantos, pues me toca con el puntaje que es, y dentro del puntaje, si yo tengo como prueba de selección el puntaje promedio por las competencias genéricas, pues también me tengo que bajar un poco para que llegue el que llegue. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y pues es información que vendrá del IFES, y las instituciones de educación superior tendrán también información de la tasa de repitencia. En una ingeniería, por ejemplo, en la parte básica, ¿qué es lo que están perdiendo más? Álgebra, cálculo, ¿qué es lo que pierde más el estudiante para poder mirar qué es lo que pasa allí? Pero estará también muy relacionado con ese puntaje, por ejemplo, en matemáticas, cómo vino el estudiante con el puntaje de IFES de matemáticas. A nivel institucional, entonces, hay que revisar el carácter de la IES. Ahorita miramos, por ejemplo, en las gráficas que mostré al principio, que las instituciones técnicas profesionales tienen mucha mayor tasa de deserción anual que las universidades, casi 10 puntos o a veces 12, 13 puntos más de deserción. Entonces, el carácter también está mostrando allí cosas. Si hay apoyo financiero o no, hay apoyo de ICETEX o no, si ha habido apoyo académico, y ciertas áreas de conocimiento también tienden más, porque de pronto más estudiantes están ingresando, por ejemplo, hacia las ingenierías y hacia las administraciones que hacia otros programas, pues allí también va a haber más deserción simplemente porque hay más estudiantes. En el núcleo familiar, ¿qué se estudia siempre en deserción? El nivel educativo de la madre, más que cualquier otra cosa.
Entonces es importante mirar si la mamá tuvo primaria, bachillerato. Hay un concepto en deserción que se llama el capital simbólico. En el capital simbólico dicen que, por ejemplo, si un estudiante que ingresa a una universidad, sus padres tienen, por ejemplo, doctorado, es mucho más fácil leer los libros propios de la disciplina porque son escritos con gente que de pronto tenga doctorados o maestrías y que hablen el mismo lenguaje que él habla. Entonces, esa comprensión lectora se da más fácil. Mientras si en el otro extremo, por ejemplo, podemos un hijo de un señor que es panadero, que le va muy bien, pero el señor y especialmente la madre no tuvo estudios superiores, sino de pronto llegaron a bachillerato o solamente primaria. Ese capital simbólico es muy bajo y al muchacho le va a costar mucho más trabajo entender disciplinarmente, digamos, todo lo relacionado con su área de conocimiento, y ahí es donde en los primeros semestres puede tener deserción en este estudiante. Entonces, esa información del nivel educativo específicamente de la madre que influye en este estudiante es absolutamente importante, y el número y la posición entre hermanos. No es lo mismo criarse con 2 nomás que criarse con 10 o con 15. El INSPE está también esa información, por posibilidades, por todo. A nivel socioeconómico es importante mirar los ingresos. A veces saca la información directamente y a veces es una información que se extrae por algunos otros aspectos desde información del Departamento Nacional de Planeación, si trabaja, o desde el DANE, si tienen vivienda propia, cuál es la tasa de desempleo en el departamento, en el municipio donde esté. Esta información socioeconómica se puede sacar y se pueden caracterizar con todo esto que llevamos hasta acá, cuál es el tipo de estudiante que yo tengo. Y entonces yo puedo decir, pues no sé, en mi grupo de esta corte, yo tengo hasta un 40% de estudiantes de estrato 1 y 2. Entonces con esos estratos 1 y 2, pues voy a ponerme de alguna forma más pilas, porque muchas de estos determinantes de deserción vienen estructuralmente con ellos. Entonces habría que ver qué hago, pero si mi población es más bien 4, 5 y 6, vienen de colegios de bachillerato internacional, niveles socioeconómicos altos, hablan inglés, qué sé yo. Todo lo que se quiera, pues estoy de alguna forma un poco más relajado. Luego viene la interacción, pues es básicamente mezclar varios de estos indicadores, pero digamos que lo que caracteriza a ese estudiante, la información que me podría dar caracterización de ese estudiante si no ha pasado mucho tiempo entre que hizo el IFES y ingresó en la universidad, son estos, ¿no? Individuos individuales, factores académicos, institucionales del núcleo familiar y socioeconómico. Fíjense, si uno como director de carrera o programa desde el principio logra tener la caracterización de estos estudiantes, o las personas que manejen deserción si lo manejan desde bienestar, que le pudieran dar cuenta de perfilar el estudiante que llega a cada carrera de la universidad, genera alertas desde el principio y acciones desde el principio para intentar disminuir estos aspectos que pueden ser estructurales. Yo no puedo cambiar el que mi madre no tenga sino primaria. Yo no podría cambiar el resultado final del ICFES, pero me puedo inventar hacer trabajos por pares, con estudiantes pares que sean becados y que sean muy buenos, para que ayuden al estudiante a ubicarse aquí dentro del socioeconómico. Por ejemplo, también uno ve que cuando vienen de municipios muy pequeños a ciudades grandes y a universidades grandes, es muy complejo para un estudiante también adaptarse, o de una cultura costeña a la bogotana, por clima, por todo. Cosas de esas también determinan el que se llegue a tener éxito académico o no. Entonces, frente a estas circunstancias que uno podría tener caracterizando a los estudiantes, simplemente sacando la información de Espadilles y haciendo una caracterización de esos estudiantes para cada una de las cortes, pues fácilmente diría yo, porque se conocen las causas sería fácil intervenir. Entonces, ¿qué permite este Espadilles, ya teniendo en cuenta esas consideraciones sobre deserción? Permitiría hacer un seguimiento estadístico a esos niveles de deserción por programa para toda la institución, para el sector oficial o el no oficial o privado, para el tipo de institución, si es universidad, si es técnica profesional, si es tecnológica, para la región del país, por áreas de conocimiento.
y hacer un agregado nacional. Entonces, todo permitiría hacer ese seguimiento estadístico. ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, digamos, en las universidades hay dos tipos de personas, de roles que pueden mirar SPA-10. Una es la parte técnica, que de pronto son personas encargadas o dentro de la dirección de sistemas de la universidad, de la de planeación, de la de aseguramiento, o dependerán directamente de la rectoría, que son los que reúnen toda la información estadística normalmente de estos sistemas de registro académico que tiene toda universidad. Reúnen esa información y la mandan la llenan, más bien más que mandarla, la llenan en un formato en este mismo SPA-10, ahí tienen donde cargar en periodos específicos la información, como también mostramos con SNIES. Entonces, este perfil técnico puede mirar varias cosas, puede mirar, y ahorita lo vamos a mirar, hacer diferentes tipos de consulta, pero como tienen un usuario específico de la institución que se lo da al ministerio, puede hacer consultas más a profundidad. Mientras que, digamos, esta persona, el director de carrera, el decano, los profesores que están analizando este fenómeno de deserción, pueden hacer consultas que sirven para lo que se está haciendo y ahora lo vamos a ver, pero las consultas más profundas tendrían que consultar quién es el usuario técnico de SPA-10 en la institución para que con él y utilizando la clave institucional puedan ver información más a profundidad. Se puede hacer un seguimiento a las condiciones de ingreso del estudiante, lo que les decía ahorita de la caracterización de ese tipo de estudiantes, un seguimiento al comportamiento de cuáles son esos factores determinantes de ese fenómeno, una estimación del riesgo de deserción incluso por estudiante, y va a facilitar también la elección y la evaluación de estrategias institucionales de apoyo. Entonces yo puedo decir que no, yo lo que he hecho es que estoy dando más becas, o lo que estoy haciendo es que todos mis profesores están en tutoría con los estudiantes, o que hicimos un semestre que se llamamos semestre cero, donde dimos todas las bases de matemáticas, pero también dimos algo de comprensión lectora, de escritura, no sé. Digamos que se pone a inventar diferentes tipos de estrategia y a través de ese seguimiento estadístico que hace uno a la deserción va mirando cuál puede ser el resultado. Facilita la referenciación, esto puede realizarse con relación al agregado nacional, o sea, yo me quiero comparar con instituciones que sean similares a las mías o quiero mirar cuál es esa tasa de deserción por corte a nivel nacional para universidades privadas, porque yo soy una universidad privada en mi departamento y finalmente en mi institución y en mi programa, entonces uno puede referenciarse. Y va a brindar una información confiable y actualizada en la medida que las universidades tengan los datos muy bien cuadrados para el Estado en el SPA-10. El SPA-10 dentro de la herramienta da una calificación en términos de calidad de la información y de oportunidad de la información. Si la información es de calidad, entonces le dan una calificación, creo que entre 4, 5 y 5, y le dan una clasificación de A. Entonces uno puede mirar con ese usuario funcional cuál es la calificación que tiene la universidad en términos del SPA-10. Si tiene una calificación de A, que hay un buen porcentaje de esas más o menos 300 instituciones de educación superior que hay en el país, que tienen clasificación de A, quiere decir que los datos están bien y que los datos son los que son. Si ya tiene una clasificación más bajita entre B y C, pues cuando ustedes como o decanos o docentes o directores de carrera van a analizar esta información y encuentran datos que como que no les suenan, tendrían que buscar dentro de la misma institución y digamos, de alguna forma limpiar estos datos para poder hacer las gráficas de líneas de tendencia y poder hacer los análisis respectivos. Lo ideal es tener una calificación de A, pero si no se tiene, pues estos procesos de autoevaluación lo que están mostrando es que si el dato no está de calidad, no es un dato limpio, pues hay que organizarlo para poder decir algo de ello en términos de autoevaluación, pero también para hacer gestión. ¿Qué tipo de consultas entonces se puede hacer en el SPA-10? Digamos que los que son usuarios funcionales, que son ustedes y que soy yo también, porque no somos usuarios técnicos dentro de una institución de educación superior, sino el funcional es el académico, el rector, el vicerrector, el decano, etcétera. Pueden hacer consultas básicas, ya las vamos a mirar, son consultas que están allí predefinidas,
que permiten visualizar de forma sencilla algunas estadísticas. Por ejemplo, y se puede visualizar dos tipos de consulta: caracterización de esos estudiantes que están en primer semestre y los apoyos entregados por semestre. Se puede revisar eso. Se puede hacer el perfil de los primíparos de ese programa académico. Vimos el ejemplo de sociología en el Rosario. Entonces vamos a ver de qué sexo son, si trabajan al presentar el IFES, a qué edad se presentaron, cuál es el ingreso de la familia, cuál es su nivel de SISBEN, su estrato, si tiene muchos hermanos, poco regular, y su posición entre los hermanos, cuál es el ingreso de la familia, si tienen vivienda propia o no, si tiene número de personas, cuánto número de personas hay en total en la familia, si tienen con abuelos, tíos, etcétera, en la misma casa, la clasificación del saber 11 y el nivel educativo de la madre. Si uno caracteriza ahí, lo que les digo es una información de una riqueza, porque de entrada sabe que tiene entre manos. De entrada no es, bueno, este primer semestre van a tomar 18 créditos, estas son asignaturas, perfecto. ¿Quiénes son las que la van a tomar? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuántas personas hay con usted, tiene usted ese semestre, y qué significa toda esta caracterización que tiene adentro? Y también se puede revisar cuáles son los apoyos que han recibido o no han recibido durante el semestre, o sea, si se viene haciendo algo o no, y si eso ha funcionado o no. Pero también se pueden hacer consultas analíticas. Esto lo hace este usuario, como nosotros que llamamos funcionales. Podemos hacerlo por tipo de consulta, por tipo de cálculo, y además se pueden incluir criterios como si lo quiero ver para la institución como un todo, si lo quiero ver por programa, por ejemplo, están en las variables. Hay varias variables que vamos a revisar ahorita. Y esto permite también hacer todo este análisis. Bueno, quiero saber si hasta ahorita tienen ustedes alguna pregunta. ¿Sí? Ahorita Luis Antonio estaba, por ejemplo, hablando de que el MIDE nos orienta en algo fundamental, y es que tenemos que reforzar desde la primaria la lectura crítica y el razonamiento cuantitativo. Si un estudiante es muy bueno en eso, muy probable nunca va a ser desertor. Dolores, ¿quieres hablar? Aló. Dolores. Bueno. Luis Antonio. Qué pena, es que me desconecté y tuve que volver a entrar. Gracias. No te preocupes. Luis Antonio. Luis Antonio. No está bien la comunicación. Bueno. Ay, espera, Mónica. Sí. Luis Camacho preguntó, espérame un segundo. Segundito, a ver si tú sabes. La plataforma SPA-10 3.0 estructuró dentro de la plataforma campos obligatorios que impiden la carga de algunos registros, por lo tanto los datos de nuestra institución no son reportados. ¿Se sabe si SPA-10 ha realizado algún cambio respecto a esto? Ok, listo. Entonces, en el SPA-10, digamos, vuelvo y comento, hay dos tipos de funcionarios, los técnicos y los funcionales. Los técnicos, que son los que usualmente son los que tienen que ver con la herramienta, con el diligenciamiento de información en la herramienta y el manejo de la herramienta. Y el usuario funcional, que somos nosotros, tenemos que ver es con la consulta para hacer el análisis de información y tomar decisiones. Básicamente, el seminario, este seminario web está dirigido hacia los funcionales. Siempre que he ido a capacitaciones en el Ministerio de SPA-10, normalmente estoy con todos los técnicos. Entonces, ¿cómo se carga? Preguntas como la que me acabas de hacer, habría que hacerla directamente a la mesa de ayuda de SPA-10. No estamos entrando en eso porque nuestro foco de atención está sobre el análisis de información. Por eso hoy, a diferencia de la vez pasada con SNIES, no empecé mostrando herramientas de SNIES, sino empecé mostrando unas gráficas, y es cómo hace un análisis de deserción. Con esa análisis de información, ¿yo qué hago para dar cuenta en los procesos de autoevaluación, cómo están mis programas y para qué me sirve en términos de gestión estratégica o gestión del día a día? Puede ser que en el plan de desarrollo yo haya dicho que voy a bajar la deserción a un punto, 2 o 3, porque conozco cuál es la trazabilidad
deserción para la institución y para el programa, sea una deserción por periodo acumulado por corte. Entonces, digamos, el enfoque que nosotros tenemos aquí es, venga y les contamos para qué deben usar la información y cómo se usa esa información y finalmente dónde usted la consulta. Pero digamos que para la información técnica, yo no soy ingeniero de sistemas y nunca en mi cargo en las universidades he desarrollado esa función, entonces yo voy directamente a extraer el dato que me interesa para poder analizarlo. Entonces, básicamente ese es el enfoque. Me pido disculpas porque no, si alguien sabe de esto y hay algún ingeniero que haya manejado esto, la idea es que lo pueda compartir y abrir el micrófono para que lo compartan, pero nuestro enfoque es únicamente funcional. Bueno, dice Lizeth lo siguiente, ya solo quedó el usuario funcional porque la carga de datos se está haciendo directamente desde SNIES. Esto debido a que la integración que se está haciendo con SNIES de la información. De ahí la importancia de tener los datos bien cargados en SNIES. Correcto. Entonces, Luis dice, bueno, nosotros tenemos 27.000 estudiantes y aparecen solo 11.000. Eso tuvo que haber sido un error de carga de información, pero no podríamos nosotros saber exactamente cuál es el error. Toca directamente entonces con las mesas de ayuda de SNIES o SPADIES y que lo arreglaran lo antes posible, porque es que si no, una cosa es que me diga que tiene 27.000 y no tiene información de 500 estudiantes, pero de 27.000 que no tenga información sino de 11.000 o le hacen falta los 16.000, pues es muy grave porque no hay forma de hacer un análisis de información con una ausencia tan grande de datos. Entonces lo que les sugeriría es que lo más pronto posible puedan organizar con las mesas de ayuda de SNIES y de SPADIES esta información. Pues en este momento sé que SNIES se viene trabajando desde el Ministerio de Educación Nacional, reformando SNIES y dejando una sola herramienta para todo esto. Y están en eso, no sé cuándo se irá a terminar, al igual que la plataforma de SACES también se está organizando en este momento. Pero consulte con ellos porque pues es un tema, pero absolutamente clave en las instituciones porque tiene que ver finalmente también con dinero. Si la mayoría de programas, el 80 o 85% del presupuesto viene de matrículas, imagínense si le llegan pocas y fuera de eso se le están yendo y no se gradúan, pues es grave, ¿cierto? Entonces, pues es un tema muy importante. Entonces, digamos que aquí seguimos con ese enfoque básicamente funcional, pero sí les sugeriría que pudieran resolver eso directamente en el ministerio lo antes posible, porque es información que sí o sí se tiene que seguir utilizando, ya sea para los procesos de autoevaluación o para la gestión estratégica de la universidad. Y no pueden trabajar con información tan deficitaria en el sentido de la cantidad de datos. Me estaban preguntando ahorita que más o menos cuánto le falta al webinar. Yo creo que voy a hacer unos 10 o hasta las 5:15, 15 minutos más mostrando la herramienta. Voy a ir lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Y si tienen más preguntas, al final volvemos a abrir un campo pues para que las personas puedan preguntar lo que quieran. Muchísimas gracias. Ok. Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Por dónde entra uno a SPADIES? No, perdón, un segundito, cierro aquí. Un segundo. Es aquí. Compartir. Bien. ¿Por dónde entré? Voy a tratar de entrar nuevamente a SPADIES. Básicamente simplemente coloca uno SPADIES. Aquí ya me aparece todo, pues porque yo he entrado ya varias veces, pero yo puedo entrar solamente con SPADIES. En SPADIES, entonces, cuando lo encuentro, simplemente le doy clic ahí. Cuando le doy clic, entonces me va a decir, como yo soy un usuario funcional, ya entre no les puedo mostrar, les va a aparecer que usted tiene que loguearse. Entonces, como en cualquier sistema, se tiene que registrar inicialmente con usuario y contraseña, y ya que usted se registra, una vez que se registra, ya entra directamente al sistema. Déjenme ver un segundo una cosa. A ver. No, aquí no puedo entrar. Bueno. Entonces ya ingresaron. Entonces, como les dije, hay dos tipos de consultas, consultas básicas y consultas analíticas.
En las consultas básicas, entonces dice aquí, seleccione la variable, el título de cálculo, la institución y hace en generar consulta, entonces se genera consulta. Entonces yo quiero ver el sexo de esos estudiantes primíparos en una institución de educación superior. Le pongo acá, entonces voy a buscar cualquiera. Voy a buscar Universidad de América. Uy. Universidad. Lo dicho, escojo aquí cualquiera. Universidad de La Guajira. Entonces, yo quiero mirar el sexo de los estudiantes en la universidad, de todos los estudiantes que presentaron IFES, Saber 11 y que ingresaron a la Universidad de La Guajira. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? El color azul son las mujeres, el color verde son los hombres y de estos no se tiene información. ¿Qué ve uno rápidamente? Pues que en general hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Porque la franja azul está por encima de la verde, que más o menos entre el año 2000 y el 2018 ha estado estable. Más o menos siempre han entrado la misma cantidad de mujeres y de hombres porque la vemos casi horizontal. Pero quién sabe qué pasó, en 2018 entraron muchas mujeres y bajaron la cantidad de hombres que entraron. Eso es lo que uno hace un análisis así como rapidito. Pero uno también puede mirar aquí en números, si ustedes ven, vamos a irnos a los últimos años. Entonces, yo puedo hacer el análisis sobre estas gráficas o bajar la información. Entonces, vamos a ver, en el 2015 entraron 54% de mujeres, 45% de hombres, y así, va viendo uno la información acá, y aquí esto bajó. Yo no sé si, estos son datos que una vez dice, uy, súper extraños, porque más o menos venía, digamos, 52-48, y de pronto muchas mujeres, y ¿para dónde fueron los hombres? 23%, 80-18, 87-12. Entonces uno dice, o estos datos, esto es real, y uno debe saber, porque es que uno está en el día a día de la institución, si eso se está dando, o es un dato mal que se colocó en el 18.1 y 2 y en el 2019.1. Esos son los datos que uno debe revisar. Esa información uno simplemente le dice exportar a CBS y después le queda como un archivo Excel. Y ya esa información la puede manejar uno como uno quiere. Igual quiero mirar, por ejemplo, el estrato de esos estudiantes. Entonces hay de todos, ¿cuál es el estrato más alto? Estudiantes nivel 1. Estrato 1, había aquí un 75% de estudiantes. El verde, que es nivel 2, hay un 21% de estudiantes. Entonces, fíjese, esto es para generar para la universidad. Y entonces dice uno, miércoles, la mayoría de estudiantes están en nivel 1 y 2. Y vienen con factores estructurales de deserción. ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes? O sea, de entrada uno dice, pilas con esos estudiantes. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Qué más se podría mirar en esa consulta básica? Por ejemplo, ¿dónde está lo del saber observar personas? Nivel educativo. Veamos el nivel educativo de la madre. Entonces, lo más que tienen aquí es secundaria y aquí es primaria. Entonces, lo que más tienen es nivel educativo secundario. Hay algunos que tienen 10%, en este año un 10% tienen estudios técnicos y educación superior un 9%. Mientras si yo me voy a otra zona del país o me voy a una universidad privada grande, probablemente la relación cambie. Hay mucho más gente con posgrado y menos gente con educación secundaria. Entonces, aquí entra uno va viendo que aquí tienen pues una serie de problemas. Clasificación del examen de estado. Entonces, en la clasificación del examen de estado, el porcentaje más alto tuvo un puntaje bajo del 77% y solo 1.5% tuvo alto y medio el 21%. Entonces, fíjense que los factores de deserción
que vimos ahorita, esos determinantes están casi todos acá mostrados. Entonces, de entrada, cuando yo voy a mirar en ellos la deserción por corte o la deserción por periodo, debe ser una deserción mucho más alta que en otras universidades o de la región, en la costa Caribe, por ejemplo, o que en el país. Entonces, ya de entrada dice uno, uy, pilas. Entonces, lo que hay que es aprender, y por eso yo hablaba de un análisis mucho más de los funcionales, aprender a entender las gráficas y a partir de las gráficas tomar decisiones. Entonces, aquí estamos pasando por toda una serie de variables y vemos cómo esas variables van a ser factores determinantes de decisión en los estudiantes. De pronto, cuando ya lo mire uno por programas, habrá programas, no sé si lo puedo ver aquí, por programas, no me lo deja ver ahorita. Bueno, más aquí en las consultas analíticas lo podemos ya hacer por programa y mirar más problemas en términos de esos factores determinantes y cuáles menos. Entonces, en esta consulta analítica yo puedo mirar esa deserción por corte, determino qué corte y la miro, la deserción promedio acumulada, la deserción anual, la tasa de graduación acumulada, el análisis de supervivencia y la ausencia intersemestral. Yo ya no utilizo mucho deserción periodo 2.8 porque ya estoy toda la información es de este que es 3.0. Entonces, vámonos a deserción anual. Yo quisiera ver en general cuál es la deserción anual de las IES del país, de todas, aquí oficial y pública, entonces me aparece toda la información, desde el año 99 hasta el 2019-1. Y me estaba mostrando que en general, señora. Luis Antonio, puedes encontrar, pero por ejemplo, si están dentro de medio, bajo o alto, como tal, no da todos los resultados de las pruebas Saber 11. Ana María, repite la pregunta que te hicieron. Es que él está preguntando que si se pueden encontrar los resultados de las pruebas Saber 11. Básicamente es eso, nivel alto, medio, bajo. Pero eso ya de entrada te da una mirada. Después puedes entrar más a fondo con el funcionario, con el usuario técnico, a mirar cuáles son todos esos resultados que es bajo, medio, alto, que puede ser, no lo sé, si el puntaje está de 0 a 500 actualmente, yo podría pensar que alto puede ser de, no sé, de 400 a 500. Medio puede estar entre 320 y 390 y bajo pues entre menor de 300 por decir algo. Más o menos puede ser que sea así. Habría que ver cómo se hizo el análisis. Entonces, fuera de que yo vea esa deserción para la universidad, entonces yo escojo ya una universidad específica acá, perdón, me voy a buscarla acá, Universidad de Caldas. Entonces me voy a la Universidad de Caldas y le digo, bueno, déjeme ver cómo es la cosa en la Universidad de Caldas. Entonces yo aquí puedo hacer comparativo con todas las universidades que yo quiera. A través del funcionario técnico se puede bajar todas las bases de datos para hacer los análisis. Vamos a esperar un poquitico que se cargue. Y dentro de la universidad yo puedo revisar programas y dentro de los programas puedo buscar características de la institución, si es una institución universitaria, técnica, profesional, tecnológica, el tipo de programa por nivel, si yo lo que quiero mirar es una especialización, maestría, doctorado, un pregrado, en qué fechas quiero buscar, toda esa información sale allí. Entonces vamos a ver en la Universidad de Córdoba, tuvo periodos de deserción por anual muy alta, el 28%, y aquí tiene un pico alto también de 19%, pero normalmente venían manejando picos muy bajos, de entre 5 y 7. Entonces esto, si uno no como director del programa de carrera no se lo explica, puede ser un dato que esté mal y tendría que revisarlo, ¿no? Pero ahí viene. Si ustedes lo ven desde afuera, esa tasa de deserción que es la azul vino mejorando porque ha venido bajando. Llegaron a tener como en ese 28%, pero ha venido bajando. Entonces es una información muy interesante. Entonces dentro de la universidad yo quiero mirar
programas. Entonces me voy aquí a programas académicos, voy a ir directamente a un programa. Yo quiero ver ingeniería agronómica. Vamos a ver qué información nos sale. Y así uno puede consultar todas estas variables, las puede consultar lo que quiera consultar y aquí le va apareciendo la información. Entonces, ¿qué estamos buscando ahorita? Estamos buscando la deserción anual dentro de la Universidad de Caldas para el programa que es Ingeniería Agronómica. Entonces nos va a presentar desde donde tenga información y hasta donde la tenga. Normalmente estoy viendo que está hasta 19.1 de la información de deserción anual de este programa. Vamos a esperar un momentico y ya revisamos otra forma de hacer los análisis. Entonces, básicamente lo que deben hacer es como meterse, solicitar pues que se puedan registrar con el usuario y contraseña y empezar a jugar y con todas estas variables. Allí están todas las variables. Bien. Vamos a dar un minuto más y no pasamos a revisarlas de otra forma. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora más tarde volvemos a verlo. Un segundo. No lo dejo aquí. Bien. Bueno, este demo que les vamos a compartir permite ver la información de otra manera. ¿Qué hicimos básicamente? Bajamos toda esa información estadística que había de caracterización de estudiantes y eso nos permite ver una serie de resultados. Vamos a mirarlos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos estudiantes hay matriculados a nivel nacional? Entonces, aquí aparece, venía subiendo, llegó a 604.000 estudiantes en todas las instituciones de educación superior del país, en cualquier tipo de tipología. Al 2018 bajó a 558.000 y aquí a 19, pero es 19.1, 242.000. Pensemos que llegue a 450 o 500. Por eso es que, fíjense que venía subiendo la cantidad de estudiantes matriculados y ha venido bajando. Esto es, acuérdense, en 2019-1, no es que haya habido un bajón tan tremendo. Luego, ¿qué podemos ver? Aquí podemos ver también con la información que sale de edad. Entonces, ¿qué encontramos? La mayoría de estudiantes que están ingresando a la universidad cuando presentan el IFE son estudiantes de 16 a 20 años. ¿Qué es bueno? Pues nosotros necesitamos en general las instituciones ni muy jóvenes, porque no saben exactamente ni a qué van, ni muy viejos, porque ya están pensando de pronto en otras cosas. Entonces, un rango de estudiantes entre 16 y 20 años es un rango adecuado desde el punto de vista del éxito académico. Ni muy jóvenes, ni muy viejos. Muy viejos porque de pronto lleven varios años sin estudiar y puede complicar su proceso formativo, y muy jóvenes porque de pronto todavía no saben cuál es el camino, no siempre, pero digamos que esas son cosas, supuestos de los que yo estoy partiendo. Entonces, si yo digo, en la mayoría de universidades, en la mayoría de instituciones de educación superior me están ingresando estudiantes de 16 a 20 años, bueno, estoy más o menos tranquila, porque si fueran muy jóvenes o si fueran muy viejos, pues ya uno dice, miércoles, aquí tengo un factor posible de deserción. Luego vienen por sexo, pues entonces vemos que en general siempre ha habido, y ya desde hace rato, en la educación superior, más mujeres que hombres, pero igual uno tiene que revisarlo programa a programa. Y si eso tiene implicaciones o no tiene implicaciones. O sea, las mujeres son más juiciosas, tendrán menos resultados, tendrán menos deserción, y después de que se gradúan, si trabajan, no trabajan. Todo ese tipo de análisis con estos datos se pueden hacer. Luego vemos la clasificación del saber 11 en general para el país. Digamos, tienen porcentajes más bien de resultados bajos. La mitad de los estudiantes, estamos sobre el 50%. Entre un 35% tienen nivel medio y alto está el 15% de estudiantes. Un 10, un 15% de estudiantes. Esa es la realidad. Ya después uno puede ir mirando para su programa o para su institución cuál es la realidad para poder caracterizar estos estudiantes. ¿Qué más podemos sacar?
si trabajan o no trabajan, bueno, la mayoría no trabajan, eso es bueno, porque entonces se dedican a estudiar. En el CISBEN, pues encontramos que hay de todo. Si, como vimos en La Guajira, que la gente es estrato 1 y 2, pues será CISBEN también 1, 2. Y eso es un factor determinante de deserción. El estrato, pues la mayoría de estudiantes que están ingresando a las universidades son estrato 2. Eso ya también complica un poquito la situación. Son gente pues que muy probablemente van a requerir financiamiento o becas para estudiar y eso puede ser un factor de deserción. No hay información, fíjese que en los datos en general no tenemos información si carece o posee vivienda propia. Luego vamos a ver el número de hermanos, tampoco hay una buena información, entonces esa variable no la podemos utilizar. Si en los sistemas de registro académico, cuando la gente se inscribe en las universidades, pudieran tener esta información, sería muy importante para ustedes. La posición entre hermanos sin información. El número de personas de familia en general son como 4, la mayoría. O sea, como papá, mamá y hermanos, o mamá y hermanos, o bueno, lo que sea, pero son en general como 4 por familia, no son familias muy numerosas. El ingreso al hogar. Aquí aparece que entre 1 y menos de 2 salarios mínimos. Esto también es difícil de encontrar la información, pero con algo de información desde el DANE y los censos por departamento y por municipio se podría tener. La educación de la madre, la mayoría tiene nivel secundario y educación primaria. Esto es lo que principalmente están las madres de las personas que están entrando a las universidades. Entonces ya esto es un factor determinante. Si reciben ayuda económica, pues la mayoría aquí dice que no reciben, pero un porcentaje cercano al 40% sí la reciben. ICETEX, la mayoría no tiene ICETEX. El tipo de ayuda ICETEX, el crédito Access, los que tienen, eso es un factor protector. Y luego ya va analizando la información de deserción por corte. La deserción por corte normalmente tiene este tipo de gráficas, en donde la gente, si ustedes ven, la gráfica tiende a subir mucho más rápido en los primeros semestres, que es donde están las básicas, mientras la gente se acomoda a la universidad o a la institución en general de educación superior. Entonces, las tasas de deserción pueden llegar aquí al 35-40 y luego ya no suben tanto, tienden más bien a estabilizarse. Pero fíjense lo que les decíamos, que podemos encontrar entre 8 y 9 semestres tasas de deserción, incluso hay unas que llegan hasta el 60%. Digamos que en promedio pueden estar sobre el 52 o el 48% de la deserción por corte. Y la deserción anual también son las de aquí abajo, pues están alrededor en promedio para todo tipo de instituciones y oficiales y privadas sobre el 13 o el 14%. Entonces, pues esto es lo que uno encuentra normal. Y esta es la deserción promedio acumulada. Fíjese este dato, en décimo semestre, que son la mayoría de programas, hay deserciones alrededor del 52% de las personas de todas las cortes. Entonces, pues esa es la realidad que hay en el país y la que uno debe analizar, deserción promedio acumulada. Y el análisis de supervivencia, cuánta gente le va quedando, y en ausencia intersemestral, cuánta gente. Estos son mucho más para alertas, más que la deserción, porque lo que digo, la deserción se ve 2 semestres después que no ha estado. El análisis de supervivencia se puede ver para el siguiente semestre y la ausencia intersemestral también. Entonces puede servir como un indicador de alerta. Entonces, esta es también la forma de poder acceder a esos datos. Entonces, uno clave, que los datos sean datos de calidad, bien estructurados, bien organizados, adecuadamente diligenciados en el SPADIES. 2, se puede mirar todo directamente en el SPADIES y hacer análisis con las variables que uno quiera revisar. Y 3, puede bajar toda la información apoyado con el usuario técnico de su universidad, con el usuario técnico de su universidad, bajar las bases de datos y hacer este tipo de analíticas. Estas analíticas las hicimos en el demo globales para toda Colombia, pero se puede sacar por universidad, por programa, por universidad, por facultades. Entonces, todas las ingenierías que tengan programa, cómo son estos resultados. Se pueden hacer comparativos con universidades similares a las suyas. Entonces, en el MIE dice uno, yo quiero saber para todas las universidades que como la mía sea universidades de pregrado con maestría, quiero comparar cómo es la situación para ver cómo estoy. Y podrían hacer esos comparativos.
Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Es muy importante el dato número uno, lo que les decía, tiene que ser un dato de calidad. Y donde encuentran datos que pierden la lógica, el patrón que viene, uno dice, bueno, o es cierto porque pasó esto, o es el dato que ahí no me concuerda mucho. Esto es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes hoy y como darles desde el principio, el enfoque es básicamente funcional de poder hacer análisis de información para la toma de decisiones. Quedo atenta pues a cualquier comentario o inquietud y nuevamente invitándolos a los miércoles en comunidad a que el que quiera compartir buenas prácticas con todo esto, le dejamos los espacios para compartirlos con universidades que de pronto están en el proceso de entender de esto y de manejarlo y de hacer y de implementar acciones. Entonces, invitarlos a paneles, si somos varios, si es una persona que quiere compartir buena práctica, adelante, los invitamos a este espacio. Quedo abierta a preguntas. Dolores dice, ¿existe algún análisis de deserción frente a la situación económica inestable del país, donde el estudiar no es garantía de conseguir empleo, por ejemplo? Claro. Miren, lo interesante es esto que yo creo que lo podemos mirar al finalizar, al revisar todos estos sistemas de información, es que tú puedes tener la caracterización de principio a fin. Entonces tú dices, bueno, ¿cuántos inscritos, admitidos, matriculados? ¿Cuáles son mis tasas de selectividad, de absorción y vinculación? Luego, ¿cuáles son las materias que más pierden? Luego yo voy a mirar cuál es la deserción por corte, cuál es la deserción por periodo, cuál es el resultado en el saber, pero si me lo están empleando, no, y cuánto me están pagando. Y lo puedo hacer comparativamente con todo. Y estoy utilizando SNIES, SPA-10, OLE, IFES interactivo. Entonces, ustedes pueden llegar a reunir esa información más información socioeconómica y demográfica que existe en otras bases de datos de abiertas del Estado colombiano, al cual uno puede acceder fácilmente, y lo que puede hacer es como mapear, por ejemplo, esa situación de los estudiantes de entrada y salida, desde que es una persona, un prospecto para la universidad, hasta que eso es egresado a la universidad. También, antes de que se me olvide, les queremos comentar que probablemente a final de mes vamos a hacer otro webinar enfocado en condiciones institucionales. Por si están interesados, también les vamos a enviar la información. Federico dice lo siguiente. Buenas tardes. Analítica académica tiene conexión directa a los sistemas de información del ministerio, es decir, por medio de un web service, o se hace, bueno, el modelado se hace a través de, se descargan los datos en CSV y se pasan a un Excel, ahí se hace todo el modelado y luego se coloca dentro de Power BI. No hay ningún, sea SNIES, sea SPA-10, sea OLE o ICFES, ninguno permite conectarse, por decirlo así, a través de un web service. Todo se tiene que bajar, modelar y volver a subir, porque ellos por habeas data no permiten hacer eso. Sí, básicamente porque utilizamos bases de datos abiertas porque son datos agrupados. Entonces no nos complicamos en el manejo de los datos. Las universidades, por ejemplo, solo tienen el web service con Saber 11, pero no tienen web service con Saber Pro. Web service ideal, por ejemplo, con coincidencias para los CIVILAC, y eso ni siquiera tampoco hay en el momento. Y nosotros básicamente lo que estamos haciendo es trabajando con esas bases de datos abiertas, que es lo que ofrecemos a las universidades a través de una licencia anual, con toda esta información, más información sociodemográfica, económica, etcétera, y se las mantenemos actualizadas una vez al año. Básicamente eso es lo que tenemos. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o pregunta con lo que los podamos ayudar para el día de hoy. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Los esperamos entonces en 8 días. Creo que ya cubrimos suficientemente bien hoy SPA-10. Sin embargo, si tienen alguna pregunta adicional, nos la pueden hacer a través del correo. Y en 8 días empezaríamos a trabajar en el Observatorio Laboral para la Educación. Federico, en el software que vamos a, pues, digamos, software que vamos a vender nosotros, se hace semestralmente o se va a hacer la actualización de toda la base de datos. ¿Por qué? Porque dependemos completamente del ministerio. Sabemos que se demoran. Por ejemplo, en la actualidad,
uno solo consigue datos hasta 2019-1. Entonces también dependemos más es de cuánto se demora el ministerio, digamos, en publicar los datos. Ahora, para información de ustedes como universidad, ustedes nos pueden dar, por ejemplo, la información que tengan actualizada y les mantenemos los datos también actualizados. Si no, básicamente vamos a depender de esas bases de datos abiertas del Estado en la medida que ellos vayan actualizando. Como lo comentamos desde la vez pasada, tanto de SNIES como para SPADIES, en la medida que se actualizan los tiempos que se actualiza, pues podemos ir haciendo la actualización de bases de datos y de la visualización de los mismos. Esto como no es como un banco que se actualiza la información segundo a segundo, sino mucha la información puede ser actualizada una vez semestralmente, digamos, en los periodos que ya está cerrado. Sí, digamos, en junio, y esperamos que en junio ya tenga cerrado, pero uno podría esperar hasta marzo del siguiente año que tenga toda la información realmente cerrada del año anterior o en el segundo semestre cuando se cierre la información del primer semestre para poderla trabajar. Porque muchas veces, si no, a junio de pronto no está cerrada toda la información y entonces cuando un decano o un director del programa ve la información dice, no, pero esto no es. ¿Por qué? Porque la información la cerraron antes de que, digamos, en el periodo de entrega no se ha logrado cerrar del todo la información o de estudiantes o de profesores o determinada información para ese programa y pareciera que queda incompleta. Pero entonces la idea es de pronto esa actualización por año o al hablar con las universidades le actualizamos la información según como tengan la información. Si ustedes tienen mucha claridad, el dato se gobierna adecuadamente, es un dato de calidad, es un dato limpio, no lo pasan y simplemente les mantenemos esa información al día. Sin embargo, yo diría que más que tener esa información al día, si yo tengo a 19.1, que es lo importante siempre, y como lo vimos aquí, es poder analizar patrones. Posiblemente en 2019-2 haya cambiado algo, o yo tengo solo hasta 18.2 y 19 pasó algo, pero en general los patrones me están mostrando hacia dónde se dirige el indicador. Y yo creo que eso es lo importante también de ir mirando qué tipo de patrones se están generando y qué explica ese tipo de patrones para ver qué tipo de intervención se haría para cada caso. Bueno, muchísimas gracias a todos. A más tardar mañana en las horas de la mañana les está llegando esta presentación que acaba de hacer Mónica, el video y el Power BI. Por favor, si de pronto no les alcanza a llegar, me pueden escribir al correo que les envié o se pueden comunicar con nosotros a través de la página. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. A todos muchas gracias, nos vemos en 8 días. Ay, Luisa, discúlpame, el correo es Simonbolivar, ¿cierto? .edu.co. Listo. Bueno, hasta luego a todos. Muy buena tarde. Gracias, hasta luego.